Jesús camina sobre el agua. Mis hermanos, qué tremendo, qué enseñanza tenemos aquí. Estamos en Mateo 14, 22 al 23 y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Perdonen un momento para acomodar algo acá. Ahora sí. Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Leamos el primer versículo, para entrar en esta historia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí tenemos, mis hermanos, yo le digo así, al Jesús pastor despidiendo a los que habían llegado a escucharle. Parece como que el pastor se va a la puerta y dándole la mano a todos. Pero el evento que había sucedido era un evento donde el Señor Jesús da un sermón acerca de, pues la escritura habla de cerca de 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Fue un evento excepcional de multitud para aquella época. eh, Hacer una reunión de 5.000 personas, de 5.000 hombres, o sea, estamos hablando de, no sé, más de 10.000 personas. ¿De dónde vino tanta gente para escuchar a Jesús? Fue un evento portentoso, fue un verdadero milagro. Solo reunir a esa cantidad de gente ya fue un milagro enorme. Pues el pastor Jesús se queda despidiendo a la gente y le dice a los discípulos, pasen al otro lado. Suena esto, ¿verdad? Como la historia mencionada anteriormente. Son dos eventos muy similares. Lo que pasa que el evento anterior que los manda y es cuando se topan con los gadarenos, había sucedido varios meses atrás. No es el mismo evento. Seguimos. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Eh, Qué momento, mis hermanos, para enfocarlo en nuestra mente. Por favor, piensen, vean a aquel Jesús cansado después de todo lo que sucedió e irse al monte a orar aparte, a tener ese tiempo de soledad. El ministro tiene sus propias necesidades, eso se da para todos, sean pastores, misioneros.
siervos de Dios, hombres, mujeres que están sirviendo al Señor, pero aquí lo estamos viendo en persona con Jesús, el Jesús hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y el ministro tiene sus propias necesidades y necesidades de ministerio y urge un buen tiempo a solas con el Padre Celestial, estar totalmente retirado. Son esos momentos en los cuales nadie más puede entrar. Es Jesús y el Padre. Hay situaciones de fe, luchas en las cuales se vive que solamente es el ministro y Dios. Y aquí este momento el Señor Jesús quiere que quede plasmado, que quede escrito, porque hay un evento aquí muy importante, algo para aprender. Recordemos que el día anterior habían llegado los discípulos de Juan el Bautista a dar la triste noticia de que a su primo Juan, por mandato de Herodes, le habían cortado la cabeza. Y el Señor Jesús no había tenido tiempo para desahogar aquella carga tan terrible. Era su primo hermano. Tenía 6 meses más de edad que él. Ahora que estamos en este tiempo de Navidad, este tiempo tan precioso, porque así es, recordando el nacimiento del Señor Jesús, se recuerda en toda esta historia que Juan tiene 6 meses más, ¿verdad? Qué bonito, qué unión había en ellos. Sin embargo, los discípulos de Juan tenían su ministerio y los discípulos de Jesús tenían su ministerio. Caminaban separados, no peleados, no en discusión, pero sí cada uno siguiendo a su líder. Este, este evento es un vivo ejemplo de lo complejo que es el ministerio porque la multitud ni se imagina lo que vive el ministro. Los discípulos no podían sentir lo que su maestro estaba viviendo y no había tenido tiempo para descargar con el Padre la gran carga que tenía de dolor por su primo. Qué noticia más terrible que lleguen los discípulos y que le digan, maestro, tu primo, Juan, le hicieron esto. Herodes mandó a matarlo y lo mataron cortándole la cabeza. Qué cosa, qué horroroso, qué espantoso. Y por eso el Señor Jesús sale al monte a orar, a descargar también el momento tan tremendo, el milagro tan tremendo de haber tenido aquella multitud de gente en su predicación. ¿Cuántas necesidades pudo haber visto él? ¿Cuántas mujeres con enfermedades, hombres con enfermedades, niños? ¿Cuántos milagros se fueron realizando? ¿Cuánta gente con hambre? ¿Cuánta gente endemoniada? ¿Cuánta gente sin esperanza? Y toda aquella carga, el Señor Jesús la lleva y se va a solas, aparte a orar. Qué importante, ¿verdad? Entender esta función del ministerio, del ministro, del trabajo que se hace a solas con el Padre. Bueno, que Dios nos ayude a todos los que estamos en estos trabajos, porque verdaderamente es una dependencia de Dios completa. Verso 24. Vean el cuadro. El Señor Jesús está en el monte, ¿ya? Los discípulos están pasando aquel mar y dice, y ya la barca estaba en medio del mar. No se podían devolver, ni seguir, ni devolverse. Están en medio mar. Realmente esto es un lago muy grande, ¿verdad? Pero la escritura le llama el mar en este momento. Azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Bueno, el Señor Jesús desde largo los está viendo. Casi un año antes, los mismos discípulos habían pasado una aventura similar a esta. Y también en la noche, Jesús, con otras palabras, les da la misma orden de pasar al otro lado. Y ellos obedientes, ellos van obedientes y bueno, el maestro dice que pasemos, vamos a pasar. Pero debieron de haberse recordado que unos meses antes, casi un año antes, la misma situación, la misma condición, los mismos momentos, el mismo mar, la misma agua. Sí, qué interesante, ¿verdad? Parece que las pruebas vuelven a presentarse y se va a notar si he madurado en aquello o no. Probablemente no exacta la misma circunstancia, pero sí la misma prueba. A veces de dinero, a veces de fidelidad, a veces de honradez, a veces de firmeza, a veces aquella prueba de carácter donde va a ser probada mi vida. A veces va a ser probada mi vida de nuevo con mi mal carácter. Va a ser probado mi vida con mi amor a los demás, con el cuidado a otros. Pasé una prueba, hubo una situación que aprendí, ok, se vuelve a presentar. ¿Y ahora cómo vas a caer en lo mismo? No puede ser. Y este es un evento interesantísimo porque es casi fotografía de lo que vivimos meses atrás. En esta ocasión estaban ya lejos de la orilla, no se podían devolver. La misma situación que ves pasada. Debo crecer, mis hermanos, debo madurar. Debo creer la palabra y obedecerla. No es posible que se me presenta la misma prueba y otra vez estoy dudando o otra vez vuelvo a pecar, vuelvo a fallar. No puede ser. Siempre insistimos desde que estamos enseñando la palabra y desde el púlpito. Y yo espero en el Señor que sigamos así hasta que el Señor venga o el Señor nos lleve. Que debemos de crecer, que debemos de madurar, que debo de estar leyendo la palabra de Dios. Insistimos de que hay que estar orando, insistimos de que hay que ser fieles a la iglesia y que debemos de ser obedientes a sus mandatos. Insistimos que hay que apartarse del pecado, amado y amada hermana. No puede ser posible que volvamos a caer en las mismas situaciones en las que hace unos meses había caído, tal vez de pecado, y se vuelve a pedir perdón. El Señor perdona y su sangre preciosa nos limpia. Y viene por circunstancias de la vida o por lo que sea, se vuelve a presentar una situación similar, una prueba similar a la anterior. ¿La paso o no la paso? Debemos superar cada prueba en la vida cristiana para tener la madurez cuando de nuevo se presente algo similar o la misma situación. Mis hermanos, debemos de crecer. No puede ser posible que vuelva de nuevo a tropezar en la misma piedra. No es posible. Y si fue así, pues ya son 2, 3, 4, 5 veces. Es hora de aprender. Es hora de madurar. Es hora de pararse firmes. No darle oportunidad al mal carácter, a los malos pensamientos hacia las personas, hacia la gente. No, no. Se presentó en una situación, ahora estás en lo mismo, arréglelo, arréglelo, por amor de Dios. Porque esto que estamos viendo aquí
Hay mucha enseñanza, pero en especial hablando de la misma prueba de nuevo. Es deber del cristiano madurar en cada prueba. Yo debo de hacer mi propio análisis y meditar en ello. ¿Dónde fallé? ¿Sabe que ahí iba Pedro? Ahí iban los discípulos. Ahí iban los discípulos. Y es interesante que unos años después, ya cuando Pedro es maduro y escribe su primera carta, en Primera de Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sería que se recordó Él de estos eventos? ¿Quién sabe? No podemos meternos a inventar porque no estamos en eso. Pero, mis hermanos, eh, ¿cuál es su ansiedad? Échela sobre Él, descargue sobre Él. Sí, que está en medio de una situación difícil, descargue sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Créale al Señor. Que viene la misma prueba, identifíquela, identifíquela. Y póngase a pensar, mira, hmm, parece que estoy en lo mismo. Ok, ¿cómo voy a actuar? ¿Ya? Tengo algunas preguntas para que cada uno de nosotros la hagamos. ¿Por qué se me olvida la palabra de Dios? Solo usted sabrá. Otra pregunta. ¿Por qué olvido ser obediente a la palabra de Dios? ¿Será que debo de estar más pendiente de ella? No debo dejar de obedecer la palabra de Dios. Debo permanecer fiel. ¿Por qué olvido sus promesas? No te dejaré ni te desampararé. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Óigame, todas estas, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué vuelvo con la misma prueba y acá? Y acá. No debe ser así. ¿Por qué olvido vivir en santidad? Un momentito de platita que me llegó y se me olvida de toda la obra de Dios. Ahora que tengo un poquitito más de plata y se me olvida, óigame, si yo tenía que ofrendar y diezmar, ¿y qué me pasó? ¿Qué pasó? Y otra vez, no, mi fidelidad a Dios, mi santidad a Dios, apartarme de todo lo que es pecado, perversión, inmoralidad. ¿Por qué volver de nuevo a todo lo que Satanás presenta hoy en día? Tantas cosas horribles de pornografía y estas cosas. Y vuelvo de nuevo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y mire, ve a los discípulos. Qué interesante. Esta historia me llama la atención. Sí. Mas a la cuarta vigilia de la noche. Eh, Aquí estamos entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿verdad? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, o tened, perdón, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dejen el miedo, dejen esa cosa. Sí, mire qué lindo. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso alienta mi corazón. En medio de los problemas, en medio de las luchas, Jesús camina sobre el mar. Recuerde esto. Jesús camina sobre las olas.
sobre las tormentas. No hay tormenta, no hay ola grande. Hemos estado en el mar y para los que han estado en esto y nos gusta este asunto, hay momentos que las olas están más altas que la lancha o que el barquito, ¿verdad? Y es aquella emoción increíble, en un momento emoción y en otro momento miedo. Sí, y es tremendo, ¿verdad? Y el viento y estas cosas. Bueno, Jesús vino andando, vino a ellos. No andaba por ahí rondando por la esquina, no, mis hermanos. El Señor no pierde tiempo. El Señor viene a tu situación. Esta frase maravillosa me fortalece la fe. Y debo siempre recordar de que Jesús viene caminando sobre el mar para mí, para donde yo estoy. Jesús camina sobre las tormentas, sobre las pruebas y los problemas de la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Felicito a cada uno de los que siempre dan sus testimonios y alabanzas. Y qué lindo es escuchar. Doy gracias a Dios porque alabo al Señor porque pasó. Estuvimos pidiendo y Dios contestó. Qué lindo, qué bello, mis hermanos. Alábelo. Sí, dele gracias a Dios, de testimonio de lo que Dios está haciendo. Mire esta gente, vea, un fantasma y dieron voces de miedo. Los discípulos todavía, mis hermanos, óigame, ya tienen tiempo de estar caminando con el Señor Jesús y medios creyenceros todavía, como buenos pescadores. Dicen estar viendo un fantasma. Óigame, ¿dónde aprendieron eso? ¿Saben dónde lo aprendieron? En el pasado, en el pasado. Y a veces el cristiano le gusta recordar las historias del pasado. ¿Cuántas historias traemos de nuestro pasado y a veces hasta las creemos y son cuentos de calleja? Sí, de las cuales no nos dejan ser libres, sea libre de todas estas, de todo ese pasado. Mi pasado el Señor lo clavó en la cruz del Calvario y ahora soy una nueva criatura. Ya tenían tiempo los discípulos de estar con el Maestro, con el Señor. Ya tenían tiempo de ver los milagros, de escuchar la palabra, de confiar en Él, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿A dónde aprendieron eso? Extraño, ¿verdad? Extraño. Bueno, esto es para que veamos, mis amados hermanos, cómo es mi humanidad. Y aquí estamos viendo un espejo de quién soy yo. No para decir, es que así soy. No, debo de aprender a cambiar. Es que ese es mi carácter. Y como así me hicieron, así seguiré. No, eso es pecado, eso es soberbia, eso es orgullo. Debes de cambiar y buscar la humildad. Y cuando hay de pedir, es de pedir perdón. Sí, dejar ese mundo de fantasmas. Sí, horrible, horrible. Pero mire, vea la mano del Señor y esto, qué maravilloso. Tened ánimo, yo soy, no, no temáis. Este yo soy es el mismo yo soy que se le presentó a Moisés. Es el mismo Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el mismo Jehová de los ejércitos. Al escuchar aquella afirmación divina, viene el soporte necesario para despejar todo miedo, todo desánimo, duda y fortalecerles en su fe en medio de la tormenta. El Señor Jesús estaba en el monte y desde ese lugar los vio batallando en medio de la mala situación y llegó a ellos. ¿Crees que Dios no te ve en medio de la situación? Sí, pero como usted dice, pastor, que de nuevo estoy en la prueba y por mi torpeza. Sí, pero el Señor llega ahí. Es que vea, el Señor no los va a abandonar.
y el Señor no me va a abandonar. Jesús nunca me abandona. Aunque veamos el mar encima y me sienta que ya me ahogo y que es la segunda, la tercera, la cuarta, la 20ª vez, clame a Él, no te va a abandonar. Qué bello este pasaje. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No, mis hermanos, no puede ser posible que por el momento de aquella guerra, aquella emergencia, me olvido de mi Señor. Mateo 14, 28, 29, seguimos con la historia. Entonces les respondió Pedro. Vean este caso. Esto es interesantísimo. Y dijo, o sea, está el momento ahí, la barca y ¿cómo se llama? Los discípulos están ahí, ahí está Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, bueno, lo reconoce, este es mi maestro, es Jesús. Señor, lo reconoce como Señor, interesante. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor Jesús no lo reprende por decirle eso, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las olas, sobre las aguas, para ir a Jesús. ¿Cómo ver este acto de Pedro con buenos ojos? Eso es lo que yo pregunto. Porque yo digo, pero ¿qué es esta actitud de Pedro? ¿Qué es esa locura? ¿Sí? ¿Qué es esa locura de Pedro? ¿Cómo es eso de caminar sobre las aguas? Que yo también quiero. Óigame, qué atrevimiento. Es una actitud muy extraña, atrevida, un ejercicio muy práctico. ¿Sabe de qué? De mucha fe. Una verdadera locura. Va contra todas las normas de la naturaleza. Va contra todo lo normal. Pero también es así cuando decidimos, escúcheme esto, cuando decidimos hablarle de Cristo a mi amigo que no cree, es también una locura. ¿Sí? Cuando oro por una situación de enfermedad en la que los médicos dicen no hay remedio y yo sigo orando, insistiendo, es una guerra de fe poniéndola en práctica. Es Pedro caminando sobre las aguas. Entonces la tal locura se convierte en un acto de fe, atrevido, valiente. Y cualquiera dice, medio loco, no importa. El Señor Jesús no lo está reprendiendo. Lindísimo. Y él le dijo, ven. Interesante, ¿no? ¿Qué enseñanza está dando a un mundo cristiano que va a luchar contra las adversidades de Satanás? Cuando pido por el futuro de mi familia y toda mi familia que no es creyente, pero yo voy a orar y voy a clamar y yo creo, bueno, cuando nos ven adorando al que nadie ve, ¿cómo ve eso usted? Y levantamos las manos y oramos y nos ponemos las manos pegaditas y cerramos los ojos y clamamos y le hablamos a Dios, unos en silencio, otros calladitos, otros a gritos. Óigame, y nadie lo está viendo. Interesante. Cuando confío en fe, firmeza en las palabras de la Biblia, cuando doy dinero a un fondo confiando que será bien administrado. Son cosas que van contra la naturaleza. Ah, vemos ahora la acción de Pedro y vemos ahora la enseñanza y que el Señor le dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir
a Jesús. Qué lindo. Mis hermanos, eh, bueno, tengo bastante para seguir, pero el tiempo se nos está yendo. Voy a quedar aquí con este pensamiento. El ejemplo de Pedro es la misma vida cristiana que va contra naturaleza, que va contra todo lo normal. Así es.